Gloria al Señor. Vamos a tener la palabra del Señor en esta hora, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 6. La palabra del Señor en esta hora dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Quisiera que nos detengamos en esta hora para poder abordar un tema que considero es sumamente importante para la vida cristiana. Usted después, si quiere, puede completar la lectura allí, pero hasta aquí yo creo que es suficiente para tomar lo que quisiera compartir con ustedes en esta hora. En una ocasión, Jesús contó una parábola que seguramente todos recuerdan. La parábola habla de un hombre que fue golpeado por unos ladrones y dejado mal herido a la orilla del camino. Entonces pasa un sacerdote e ignora al herido que está tirado en el suelo, y seguidamente pasa también un levita y sucede exactamente lo mismo, hace caso omiso del herido en el suelo y simplemente sigue su camino. Es decir, pasaron dos clérigos, podríamos decir, y lo dejaron allí. Y entonces pasó un samaritano que iba de camino y viéndole se compadeció, le tendió la mano y lo levantó. Es decir, un mismo hecho revela dos tipos de personas, dos actitudes diferentes ante una necesidad. ¿Cuál es la variante? La variante es la actitud. Tenemos un mismo hecho y dos actitudes diferentes frente a ese hecho que ha ocurrido, frente al problema, frente al prójimo que está sufriendo, frente a la ética que cada uno tiene que tener. ¿Qué es la actitud? La actitud es una predisposición ante los problemas de la vida que nos hace comportar de determinada manera. Y esa actitud surge de lo que nosotros creemos, surge de la educación, surge de la crianza, surge de los sentimientos, surge de nuestra sensibilidad. Y todo eso hace que tengamos cierta actitud cuando tenemos que hacer algo en la vida. Ahora, la historia que leíamos en Segundo de Reyes tiene una protagonista que es anónima. Toda la historia gira en torno a una protagonista cuyo nombre no lo conocemos, porque el protagonista no es Naamán. Tampoco es el rey de Israel, ni siquiera podemos decir que el protagonista que hace que esta historia esté acá sea Eliseo. La persona que desata la cadena y que después va a hacer que esta sea una historia memorable como para estar en la Biblia, es una muchacha, una jovencita anónima que está allí y que había sido víctima de un secuestro y llevada como esclava a Siria. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, en aquel tiempo Siria era
un imperio en crecimiento, un imperio grande que necesitaba de esclavos y acosaba a todos sus vecinos, y uno de sus vecinos, que no era de los más poderosos, era precisamente Israel. Entonces mandaba bandas armadas. Esas bandas armadas eran militares, escuadrones, y esos escuadrones cruzaban la frontera, iban, tomaban a la gente y destruían las ciudades y las saqueaban. Casi siempre esto ocurría en pueblos periféricos, fronterizos, nunca en los pueblos centrales. Y se llevaban a la gente que podía trabajar como esclava, lo que quiere decir que esta jovencita vivía tal vez en un pueblo periférico de Israel y conocía los principios de su fe. ¿Por qué? Porque ella va a hablar en un momento determinado del profeta que había en su ciudad. Es decir, ella conocía del poder de Dios, pero cayó en manos de estas cuadrillas y perdió su libertad. Y no solamente su libertad, sino que también perdió todas sus raíces y quedó en condición de esclava. La colocaron en la casa de un general para que pudiera servir a la esposa de ese general. Tenía que sentirse realmente desgraciada porque había perdido su libertad. Usted sabe que los esclavos, sobre todo en ese tiempo, no eran dueños de su propia vida. Había sido desterrada, estaba lejos de su familia, no podía ya tener proyectos de vida, los tuvo cuando estaba allá, pero ahora no los puede tener y la esperanza de volver es remota porque es prisionera en un país muy poderoso que no tolera ningún tipo de rebelión. Por tanto, el horizonte de golpe, el horizonte que todos nos hacemos en nuestra vida, se ve alterado definitivamente por algo desgraciado que había pasado. La secuestraron y la convirtieron en esclava y le cortaron todos sus sueños y todas sus posibilidades. Frente a un hecho tan lamentable, uno se ve obligado a tomar una actitud normal en casos como estos. La actitud normal, natural, puede ser la actitud del odio, del resentimiento, de la amargura, de la frustración, de esta actitud, es como la actitud normal frente a lo que ella estaba padeciendo. Cualquier persona que esté en esa situación toma de manera natural esta actitud, la actitud de resentirse por lo que pasó, la actitud de sentir rencor y odio hacia esa gente que le ha roto y le ha quebrado su futuro. Amargura, una tremenda amargura interior y una gran frustración. Ella podía incluso autocompadecerse o tener una tremenda crisis de fe porque era una persona de fe, pero su actitud fue otra. Su actitud fue totalmente diferente. ¿Por qué tuvo ella esa actitud? Seguramente ella pensó, por algo Dios me puso en esta situación, por algo Él permitió que me trajeran aquí. Y esa es otra actitud totalmente diferente frente a la vida. Es la actitud de aquel que entiende que Dios está en el control de todo y que por algo Él permitió que me pusieran en esta situación. Por tanto, no voy a ser víctima de Satanás ni de sus engaños, dice esta chica. Yo no voy a claudicar porque Dios tiene algo preparado para mí, porque por eso me pasó. Por eso estoy aquí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No todas las cosas que nos suceden en esta vida son buenas, pero cuando sucede una cosa así, Dios siempre tiene un propósito. Cuando le sucede a un hijo de Dios, a un hombre que es fiel al Señor, Dios tiene un propósito y por supuesto que ese propósito probablemente no lo vemos en el momento. Ella tomó esta actitud, pero el propósito no se veía por ningún lado. Estaba en oscuridad y pasó el tiempo y trabajó hasta que un día aparece el general cuya casa ella estaba trabajando, el general Naamán, y dice, tengo lepra.
Ahora, esto de tener lepra es tremendo en el día de hoy y era mucho más tremendo en aquel tiempo. Los leprosos se agrupaban, ¿no es cierto?, para formar comunidades porque no podían vivir con la comunidad que estaba sana. Bajo el nombre de la lepra se agrupaban varias enfermedades de la piel y por eso los judíos, ellos tenían un protocolo de sanidad que tenían que cumplir para declarar al que era leproso y entonces echarlo fuera de la comunidad. Tanto en aquel tiempo como en la Edad Media, el leproso era una persona que se le echaba de la comunidad. Podía apenas tener contacto con su familia más cercana, pero no podía vivir dentro de las ciudades. Ahora, este era un general que por lo que nos dice aquí, era un general que gozaba de un gran prestigio militar por lo que él había conquistado. Y resulta que cuando queda leproso, se le acaba a él la carrera. Todo iba bien, pero se le presenta un pero en su vida. Y es notable cómo cuenta el autor del libro la historia de Naamán. Era un general grande, un general que le tenían en alta estima y Dios había dado libertad a su pueblo por mano de él, pero era leproso. Ahora él tiene un pero en la vida. Y yo me pregunto, ¿quién no tiene un pero en su vida? Uno dice, llegan a coincidir las dos experiencias. La experiencia de la niña que estaba allí como esclava, que podía decir, yo era una persona con proyectos, yo era una persona que tenía sueños, con una vida por delante, pero soy una esclava. Y ahora llegó el pero para Naamán. Él era un hombre grande, un hombre de alta estima, pero era leproso. Y estando los dos en la misma casa, uno es el amo y la otra es la esclava. Ahora, ¿cuál es la actitud que puede tomar la esclava frente a esto? Ella puede decir, bueno, este hombre se lo tiene merecido por lo que ha hecho. Ella puede decir, Dios lo está castigando por todo lo que hizo. Ella puede decir que este hombre aprenda de este sufrimiento. Es decir, una forma de descargar el resentimiento, el odio, la frustración en ese momento, porque es la gran oportunidad de su vida. Ella que ha estado sufriendo como esclava, tiene la gran oportunidad de la revancha por lo que ahora le ha sucedido a este hombre. Me gusta que le haya pasado esto a él. ¿Por qué? Porque él me ha hecho mal, entonces ahora que sufra. Y esto es absolutamente humano. Los seres humanos reaccionamos así, pero ella toma otra actitud, una actitud totalmente diferente y es, ¿para qué llegó este momento? Y entonces dice, bueno, este es el momento por lo cual me pasó lo que me pasó. Yo tenía que estar aquí en este momento. ¿Qué tiene que movilizar mi corazón? ¿El odio, el resentimiento o la compasión? Y acá es donde aparece la actitud que tiene que movilizar el corazón. ¿El odio, el resentimiento o la compasión? Volvamos a la historia del apaleado que está a la orilla del camino y al samaritano que va para ayudarle. El samaritano vio un enemigo tirado allí en el suelo y él dice, ¿qué me tiene que movilizar hoy a mí? ¿El odio, el resentimiento o la compasión por este hombre? ¿Qué es lo que me tiene que movilizar ahora? Tengo una oportunidad. Y esta chica lo entendió así. Yo puedo hablarle a este hombre del Dios Todopoderoso de Israel en el cual creo. Yo puedo transmitirle esto. Yo puedo mostrarle que estoy siguiendo otro camino. Yo puedo mostrarle que es diferente la forma en que yo me manejo a cómo él se maneja. El apóstol Pablo escribe a los romanos que si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Y que si tiene sed, démosle de beber, porque haciendo así, ascuas de fuego derramaremos sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí tenemos una expresión idiomática propia de la época. Lo que quiere decir es que se va a poner colorado de vergüenza. En otras palabras, lo vas a avergonzar. Vas a hacer que se ponga colorado frente a tu inesperada actitud de compasión. Y lo que hace esta muchacha es justamente esto.
Con esta actitud avergonzó a aquel hombre. Bueno, no sé si lo avergonzó o no, pero realmente es como para avergonzarse, ¿no cree usted? Porque él actuó mal para con esta joven. La llevó prisionera, la esclavizó. Él no tuvo ninguna compasión, no tuvo ningún miramiento frente a lo que esta jovencita dejaba atrás. Pero ella está allí tratando de hacer el bien. Y todo esto surge por una frase, porque si ella calla la boca, este capítulo no estuviera en la Biblia. Si está por una frase que dice ella: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Simplemente si rogase, él lo sanaría. Ella le abre una puerta y hay algo notable en sus palabras. Yo digo, de pronto uno se rodea de gente y escucha tantas tonterías que después ya no le da importancia a lo que hablan. Hablan de todo, opinan de todo, arreglan todo. Claramente uno no puede tomarlo en serio cuando hablan. Para darle importancia tiene que ser una persona seria, debe tener ciertas características. No me interesa si tiene o no conocimiento, pero sí que hable con seriedad. Ahora lo que dijo esta muchacha podía haber sido tomado superficialmente. Bueno, esto lo está diciendo la esclava, la empleada, pero resulta que estos son supersticiosos. Pero no, había algo en la conducta de ella que demostraba que era una persona como para prestarle atención por su actitud, por su sinceridad con la cual se expresa. Y esta frase de ella desencadena toda la historia. ¿Qué es lo que pasa? La conversación inmediata después de esto es: ahora voy a ir a pedir cartas al rey para que haga algo para que yo pueda ir allá y pueda verme con aquel hombre que me puede curar. Por supuesto, la historia es mucho más compleja, pero por ahora no me interesa tanto la historia en sí, donde el hombre termina curado por obra de Dios a través del profeta, sino mostrar la actitud de esta muchacha. ¿Por qué? Porque con esto consigue que este hombre, Naamán, se sane. Pero no solo que se sane, sino que además diga al profeta después que se sanó: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios como el Dios de Israel. Es una frase tremenda, porque en ese momento él está renunciando a todos sus dioses, a todo su paganismo, y está reconociendo que hay un Dios único y todopoderoso. Ahora, ¿por qué llegó a esa convicción? Si volvemos al principio, porque hubo una chica que abrió la boca y dijo simplemente dos palabras, pero había una vida detrás, había una actitud de vida, y esa vida y esa actitud de vida es lo que produce este cambio en aquel hombre. Pero claro, uno puede decir, bueno, pero lo que dijo este hombre es una frase del momento. Probablemente estaba entusiasmado porque como se sanó, pero después seguramente se lo olvidó, como ocurre muchas veces. Hay gente que se impresiona por algo que Dios ha hecho en su vida y dicen: ahora creo, ahora sigo el Evangelio de Cristo, ahora comienzo a servir al Señor, pero no pasa mucho tiempo cuando vuelven a lo mismo que eran antes y aún peor eventualmente. Pero en el caso de Naamán no, porque dice algo al profeta. Él dice algo como: solamente le ruego a usted que me perdone una cosa. Dice: que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón, que era un templo pagano, y se apoye en mi brazo, yo tendré que arrodillarme con él y que el Señor me perdone por eso. Es decir, él tiene claro ya en ese momento lo que es la idolatría y lo que ya no puede hacer, porque él encontró un nuevo camino. Y entonces dice: cuando acompaña al rey, el rey se va a apoyar en mí, por tanto yo tengo que arrodillarme junto con él para sostenerlo. Y yo quiero que Dios no me tome en cuenta esto. Y esto habla de una conversión genuina, auténtica, de alguien que entendió perfectamente quién es Dios y qué demanda Dios. Y el profeta le dice: vete en paz, como diciendo: mira, no tiene importancia, lo importante es lo que pasó dentro de tu corazón. Entonces, retomando, ¿cuál es nuestra actitud como creyentes frente a las cosas que suceden en la vida?
Conozco a creyentes que en situaciones de prueba toman la actitud de autocompadecerse, o se llenan de culpas, o se rebelan contra Dios, o entran en una crisis de fe, o se amargan y terminan deprimidos y angustiados. Y son cristianos, pero han tomado una actitud negativa en su vida. Por eso es muy importante la actitud, porque la madurez de nuestra fe se revela en el momento de la crisis. Yo no sé si me estoy explicando, porque cualquiera puede simular una fe madura cuando las cosas andan bien, pero en el momento de la crisis es cuando la verdad asoma, cuando sé qué es lo que hay dentro verdaderamente. El apóstol Pablo vivió una crisis de fe cuando su cuerpo padeció un aguijón. Dice la Biblia que le pidió a Dios que lo librara porque él era un estorbo para el ministerio que tenía, y él lo llama un aguijón en la carne, una enfermedad física. Dice que en 3 oportunidades se puso a orar al Señor para que lo librara de esa enfermedad. Le dice al Señor algo como: yo quiero vivir bien y no quiero vivir esto, por tanto me pongo delante de ti y le digo, Señor, esto yo no lo quiero más para mi vida. Él tuvo una actitud que puede tener todo ser humano. Estoy enfermo y quiero ser sano. Pero finalmente, el silencio de Dios empieza a hablarle al corazón y concluye diciendo: lo que pasa es que para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido este sufrimiento, para que no me crea más de lo que soy. Y Pablo era un hombre importante, un hombre que lo llamaban de todas partes, que hablaba en todas partes, que llevaba la palabra de Dios, que fundaba iglesias, que era misionero y tenía ese problema. Y dice: este aguijón de Satanás que Dios me dejó para que yo no me crea más de lo que soy. Una especie de espina clavada en el cuerpo, como un instrumento de Satanás que me maltrata todos los días. Es decir, en ese momento, él se da cuenta de que necesita eso para que su orgullo, su vanidad no crezca. Y entonces dice: el Señor me contestó diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Es decir, lo hizo débil para que se mostrara realmente el poder de Dios. En el Salmo 42 y 43, que es un solo salmo realmente, en los manuscritos más antiguos están fusionados. Si ustedes se fijan, hay un estribillo que lo repite 2 veces en el Salmo 42 y una en el Salmo 43. Es en un momento de angustia que vive el rey David. Y entonces la actitud es decirle a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como diciendo, tengo que esperar en el Señor, porque voy a llegar al momento de la paz y del agradecimiento y de la alabanza. ¿Saben? Los godos eran un pueblo bárbaro. Estamos hablando del siglo II. Lo calificaban los romanos de bárbaros, pero eran bárbaros realmente porque no tenían ni siquiera un idioma escrito. Tenían lo que se llama una lengua ágrafa, es decir, sin escritura. Y vivían en una forma bastante primitiva. Los romanos, que sabían lo que eran los godos y los pueblos germánicos, le pusieron un límite entonces, que era el río Danubio, para que ellos no pasaran más allá. Pero estos bárbaros hacían a veces correrías y llegaban hasta Asia Menor, hasta Capadocia, y se llevaban gente prisionera, igual que el caso de la chica de la historia, y tenían a la gente allí entre ellos y la hacían vivir dentro del pueblo. Bueno, en una de esas correrías que hicieron los godos, se llevaron a una mujer de Capadocia, y ella vivió mucho tiempo entre ellos, mucho tiempo en ese lugar, y ella tuvo un hijo en ese lugar, seguramente hijo de un godo. Y resulta que esta mujer era cristiana, comprometida con su fe, y tuvo que criar a su hijo dentro de la cultura goda pagana.
Entonces empezó a enseñarle la fe desde pequeño a su hijo, y este jovencito creció tanto en la fe que empezó a hablar del cristianismo y del Señor Jesucristo a la gente que estaba a su alrededor. Fue así como empezó a formar una comunidad cristiana dentro de ese lugar. Esa comunidad cristiana aflojó las tensiones de la barbarie, pero queriendo conocer más de Cristo, creó un alfabeto. El alfabeto gótico se le debe a este hombre. ¿Para qué? Para traducirles la Biblia, para que pudieran leer el Evangelio, y empezó a traducir el Evangelio y tradujo el Nuevo Testamento y tradujo gran parte del Antiguo Testamento al gótico para que esa gente pudiera leer la Escritura. Un día cruzó la frontera siendo un hombre bien conocido en el pueblo y se encontró con Eusebio, que era obispo de Nicomedia. Y Eusebio le dice, mira, le dice, tú tienes que ser el pastor de ese lugar. Entonces le impuso las manos y lo encomendó al Señor para que él hiciera eso, y se convirtió en el fundador de la primera iglesia de los godos. La madre o el padre lo habían llamado Ulfilas, que quiere decir lobezno o pequeño lobo, y así fue como este hombre pasó a la historia. ¿Cómo ocurrió esto? Porque una mujer que fue llevada prisionera, privada de su dignidad, y sin embargo hizo lo que tenía que hacer como mujer cristiana. Ella no se llenó de odio ni de resentimientos, sino que supo transmitir su fe a su hijo y abrió las puertas del Evangelio a una sociedad totalmente pagana. Entre paréntesis, gran rol es el de las madres que pueden formar y educar a sus hijos en la fe. Esta mujer tomó una actitud diferente frente a las circunstancias. Ella entendió que Dios la había puesto allí con un propósito. Y el propósito se cumplió, porque ella vio a su hijo no solamente tomar la fe, sino vivir la fe. También vio a su hijo predicar la palabra y traducir la Biblia para que los godos tuvieran un idioma gótico creado por él. Hace que la lengua ágrafe ahora se pueda escribir, y entonces le escribe la Biblia para que esa gente pueda leerla. Ahora, por supuesto, a nadie le gusta pasar pruebas. ¿A usted le gusta? A mí no me gusta. No me gustan los problemas. Y creo que a nadie le gustan. Todos amamos la tranquilidad y todos amamos la paz. Pero las pruebas llegan. Y nuestra primera reacción frente a la prueba es sentirnos mal, porque somos humanos. Preguntarnos por qué, porque somos humanos, hasta que nos serenamos y decimos, como decía David, ya serenos, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esta palabra de David de los Salmos habla de recibir con otra actitud las pruebas y los problemas que tenemos en la vida. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Y cuando viene una prueba, uno tiene que decir, Dios empezó una obra en mí. Esto viene porque Él quiere perfeccionar esa obra. Y la va a perfeccionar hasta el día en que yo me encuentre para siempre con el Señor. Por eso, frente a las pruebas, la actitud es lo más importante. Y un cristiano tiene que saber hacer frente a lo que pasa en la vida con una actitud diferente, porque por algo entregó su vida a Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, oramos en esta hora para darte gracias por tu palabra, para presentar, Señor, el desafío de fe que hoy se nos presenta. Necesitamos tener una actitud cristiana frente a las dificultades de la vida. No tenemos que caer en la angustia, en el desánimo, en el resentimiento. Tenemos que saber esperar
el motivo por el cual tú permites las cosas y saber, Señor, que tú vas a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Enséñanos a esperar en fe. Enséñanos a confiar en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.